Aquí me dicen que muchas gracias a Lola, ha sido muy interesante por la variedad de obras del museo que emplean pigmentos laca, además de las asociaciones a la materia de la tundidura de origen. Ahí hay una pregunta que viene de Camino Roberto. Cuando dice tinte laca en la obra de Fernando Yáñez, ¿se refiere a pigmento laca extraídos del Cocos lac? Sí, sí, me refiero, es siguiendo la denominación anglosajona de lac dye, pues he puesto tinte laca, pero ese sería el colorante extraído de la querria laca, de la goma laca. Eso es. Muy bien. Y luego hay una pregunta para Isabel. Dicen, cuando habéis hecho un vídeo de la reconstrucción del cuadro, realmente yo también pienso que ha sido muy interesante y sería bueno ver si lo tenéis en vídeo. Me hacen esa pregunta y yo también te la hago. Hemos hecho algún vídeo y hemos hecho muchas fotos del proceso. Lo que pasa es que yo con esto de la tecnología, yo no me veía mientras daba la conferencia y empezaba a veros vuestras caras y no sé, ya no me sé ni lo que he contado. Pero vídeo en sí no hay, pero estamos en ello, en hacer. Y luego en la escuela de restauración tenemos muchísimas reconstrucciones. Los alumnos la verdad es que son una maravilla, trabajan súper bien. Y bueno, el proceso de Velázquez lo hice con Ismael Fuentes, que es un artista muy reconocido, y hago muchos cursos con él reproduciendo a varios autores, y no solo a Velázquez, sino pues a Vermeer, a Rubens, y intentamos hacerlo lo más aproximadamente posible, y es una locura la búsqueda de colores originales, pero las casas comerciales, lo digo por a veces no da tiempo a ponerse a hacer la laca y además se necesita mucha cantidad para pintar un cuadro así. Te venden productos, pero hay que brujulear bastante, ¿eh? Y probarlos. Sí, no, Pero realmente, vamos, que podemos hacer un vídeo porque claro, claro que tengo sí. un vídeo porque el año pasado fui a China a dar un curso de reconstrucciones de Velázquez y Rubens y allí me grabaron los chinos. Ah, Ahí sí sí, que hay vídeo y los chinos que son súper habilidosos, ¿eh? Me quedé sí, 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 impresionada, digo, menuda. Son sí. una maravilla. Sí, No, sí. la verdad es que ha sido muy didáctica tu clase. Creo que tus alumnos son unos afortunados y bueno, pues sí, hay que continuar con estas cosas. Em, Yo quería hacer un par de sí, comentarios, Rocío. dime, dime. Ujú. Pues en relación a lo que acaba de presentar Isabel, ha hecho referencia al tema del vidrio molido. Sí, Yo no he comentado nada porque, bueno, al final tienes que ir un poquito depurando la presentación para ceñirte en el tema de los pigmentos laca. El vidrio molido es un aditivo, por lo que hemos estudiado nosotros y por supuesto otros investigadores, es un aditivo habitual en la pintura europea del siglo XV y XVI. Es algo habitual, no solo como para usar con los pigmentos laca, sino con otras funciones. También, en el caso de los pigmentos laca es muy claro que es como probable secativo, pero en el caso de que vaya mezclado con otros pigmentos, como puede ser el albayalde, etcétera, pues puede estar cumpliendo otro tipo de función más de transparencia, etcétera. Pero sí, es un aditivo que nos lo encontramos habitualmente. Muchas de las imágenes que yo he presentado con el pigmento laca había aditivo de polvo de vidrio molido. Y el otro tema sería que es muy importante, claro, analizar las muestras, analizarlas, no solamente la observación a lo mejor de la estratigrafía, que de visu muchas veces nos pueden inducir a lo mejor a error. Y a lo mejor la apariencia de un determinado material puede parecer una cosa y luego cuando lo analizas es otra. ¿eh? De manera que, bueno, creo que es importante no solamente la observación, sino luego la observación para morfología y todo eso, pero después hay que analizar y hay que tener certeza de que efectivamente este material es el que estamos pensando y no. Bueno, Ujú. simplemente así para abrir boca. Sí, sí. Bueno, yo también tenía una pregunta bueno, un comentario para Lola. Me ha gustado mucho, bueno, lo que has hablado de
que podemos adelantar la fecha respecto a vuestros hallazgos de análisis de a encontrar la cochinilla en pintura española, ¿no? Sí, eso es. O sea que si antes teníamos la fecha aproximada a 1560, ahora podemos adelantarlo a 1545. A mí me parece que esto es muy significativo. Sí. Me lo parece de verdad. Efectivamente, se encuentra en pintura veneciana y también en pintura española, como este caso de Morales, ¿no? Que has puesto y no sé si algún otro ya, He no me puesto a acuerdo Antonio de... Moro, pero ya es un poco Sí, Antonio Moro también, la obra de la María mm, Tudor que hace en Inglaterra. sí, pero vamos, Morales, que es un pintor Sí, castizo de la tierra, totalmente, que se mueve aquí. y que, parece Entonces, que no sale de claro, España. de eso. Entonces, es que realmente el cronista de León Pinelo, él da la fecha de que en 1543 es cuando se empieza a traer de forma masiva en los barcos la grana cochinilla. Es decir, antes se trae, pero en cantidades menores, más que nada como muestras para que se envíe al emperador, etcétera, pero que se empieza ya a tratar de como producto comercial de manera más... él da esa fecha, ¿no? Y más o menos coincide, así que es cuando se empieza a organizar las flotas y a organizar el comercio de las flotas, ¿no? Y es cuando, en esas fechas, cuando ya se transmite a los centros europeos textiles y se empieza a utilizar prácticamente arrasando respecto a los otros colorantes, ¿no? Entonces, estamos viendo que el salto que da la pintura es muy contemporáneo, o sea, es muy reciente. A mí eso, bueno, pues me gusta saberlo porque realmente son fechas que nos dan pautas y que también la presencia del término carmín de Indias, yo no he vuelto a encontrar otra anterior, pero tampoco es que, pero, como digo, hay que seguir buscando, eso no quiere decir que no la pueda haber, es de 1562-63 que he dicho, ¿no? En ese documento, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando un poco eso con la posibilidad de que realmente fuera un carmín ya elaborado que traía de allá. Sí. Y que a lo mejor si se llega a avanzar más en la investigación, efectivamente pueda ser un método directo de producción. De producción, ¿no? Que es lo que luego encuentra Joe Kirby, que se empieza a difundir ya en Europa, ya ha avanzado el 17. Y yo, eso es lo que yo pienso que pueda tener algo que ver con esa inversión de términos. Es decir, carmín es el nombre tradicional en España, carmín de Indias, y hay alguna presencia de este carmín de Indias que llaman carmín de España en algunos puntos europeos ya en el 17. O sea, que puede que se haya utilizado. Que por eso se retome, ¿no? Digamos, lo retomen como... Puede ser, pero vamos, ya te digo que son datos, cosas que hay que ir investigando más y corroborando, ¿no? Son meras propuestas, no es más. No, y son datos, los datos de materiales es un dato más. Por supuesto que datar con un material, no es posible datar con un material, pero es un dato más. Es decir, si estamos viendo que una obra está fechada en un momento determinado, que no hay a lo mejor nada firme porque es en esa fecha y no en otra, anterior o posterior, pues a lo mejor el dato de que él tiene tal tipo de colorante o de material, pues bueno, pues es algo que suma, desde luego que suma y que no resta, desde luego. Muy bien. Y también quería preguntarle a Isabel lo del uso de carbonato de calcio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué utilidad exacta? Yo no acabo de comprender la utilidad real, que es, como dicen los ingleses, como... Extender, eso. ¿Realmente eso qué es? ¿Cómo que lo has experimentado? Lo del carbonato de calcio se empieza a entender cuando uno se pone a pintar. Se entiende mucho mejor. Creo que hay una pregunta de cuál es el carbonato cálcico de buena calidad. Yo no sé si puedo hacer aquí publicidad de casas comerciales, pero para mí el mejor es el de Kremer Pigment. Vamos, lo dejo ahí así como ayudilla, sin meterme mucho más. Y el carbonato, a ver, un pigmento laca, si se aglutina, por ejemplo, con aceite, funciona muy bien, por ejemplo, para hacer una veladura.
pero si le añadimos carbonato, esa veladura va a ser un poco más ligera, un poco menos colorida porque tiene menos cantidad de pigmento y más fluida. Pero eso de que dicen, que lo he oído en Joe Kirby y tal, que es un extendedor de la laca, por un lado sí, por otro no, pero realmente lo que extiende la pintura son los hidrocarburos aromáticos. Por ejemplo, en el caso del aceite, lo que extiende la pintura es usar trementina o un medium que contenga trementina. Hay un poquito, por ejemplo, de aceite de lavanda, cosas de estas, es lo que hacen que fluya. Y lo otro son efectos. El carbonato es mágico para la pintura. Velázquez no sería Velázquez sin carbonato, el Greco no sería el Greco sin carbonato. Bajo mi punto de vista. El término extender no se refiere a un aditivo para que facilite el que vaya más fluido, sino que es un material como de carga. Transparente. Claro, el carbonato cálcico al óleo es transparente a diferencia del albayalde, que es opaco. Sí. Pero no da fluidez, sino que da transparencia. Le estás metiendo masa, pero transparente. Claro, claro. Sí, es que es genial porque la terminología entre los pintores, los restauradores, los químicos, yo seguro que digo miles de cosas. Hay que llegar a un punto de entendimiento. Claro, claro. Entonces, lo digo porque a veces se oye lo de extender y parece que es que facilita la extensión, pero claro. Es como carga, es como material de carga. Claro, pero un material de carga en general lo que hace es al revés. El material lo que hace es espesa el producto y dificulta la extensión. Lo que facilita la extensión es que ese material de carga, como necesita tanto aceite, mucho más aceite, claro, el aceite es lo que hace con ese cuerpo que facilite la extensión. Claro. Pero si tú echas material de carga se te queda como una pelota espesa. Sí, material de carga me refiero como un aditivo inorgánico. Claro. En este caso el carbonato cálcico. Y ahora que decía Isabel el tema de la terminología, etcétera, se me ha olvidado en mi presentación, yo lanzo que deberíamos empezar a retomar el término carmín. Ay, sí. En lugar de pimiento laca rojo. Pues si tú dices carmín de cochinilla, carmín de granza, carmín de kermes, carmín, ahorras tiempo y es también muy directo. De manera que es algo darle vueltas, pues igual que hemos hecho con términos como aparejo, imprimación, lo que comentaba ayer también Camino con el tema de las corladuras, etcétera, pues creo que hay que la terminología también y bueno, y que todos nos pongamos de acuerdo para hacer uso. Sí, sí. Sí. Ahí las casas comerciales son las que nos llevan la avanzadilla porque ellos lo llaman carmín. Claro. Y se acabó. Claro. Por lo que luego le ponen Rocío. un apellido y ya está. Sí. Bueno, estoy viendo que otra de las preguntas que te hacía alguien de los asistentes es justo lo del carbonato de calcio y preguntaba que si podías citar alguna marca si es posible. Bueno, pues ya lo ha hecho Isabel. O sea que, y luego hay otro comentario de Camino que dice que en las capitulaciones de los contratos del primer tercio del siglo XVI en Aragón habla de carmín fino por si fuera de interés. Sí, en efecto, pues carmín fino es una forma de dominar un carmín de buena calidad, ¿no? Y dicen también, muy de acuerdo con Lola en lo de carmín, o sea, usarla, apropiarnos otra vez de esa terminología, recuperarla. Y sí, desde luego eso es un trabajo que tenemos pendiente, ¿verdad, Estefanos? Empezar a fijar, bueno, también Lola, vosotros habéis trabajado mucho en eso y con Isabel, tenemos que empezar a fijar, tampoco hay que ponerse dogmático en esto porque el lenguaje sirve para lo que sirve, para que nos entendamos, ¿no? Unos a otros, pero sí que es conveniente y ayuda a que conozcamos la terminología, también conozcamos la terminología histórica que cambia a lo largo del tiempo, pero que sepamos qué quería decir en una época y qué quería decir en otra una palabra. O sea, esto es un trabajo que nos queda por realizar y que sería muy bueno. Y fijar una terminología actual para entendernos entre todos, ¿no? Estefanos, si quieres, te doy paso. Sí, yo quiero hacer una pregunta rápida a Lola. Con el tema de la presencia de alizarina y de purpurina,
¿cómo de importante es el método de extracción del colorante? Es decir, muchas veces leemos en las recetas prolongados periodos de maceración y todo esto, y a veces cuando reconstruimos, pues calentamos, es decir, entre estos dos principales sistemas de extraer un colorante, ¿podría influir a la cantidad de un componente u otro? Claro, o sea, el tema es que al analizar las muestras, al darnos cuenta que efectivamente la concentración de purpurina es mayor y sin embargo en el patrón que tenemos de referencia fabricado por nosotros es a la inversa, pues es evidente que algo está pasando, o la especie es distinta, o el procedimiento es distinto. Entonces, eso nos ayuda a comprender, pero que es una ley que en la pintura flamenca la proporción es una ley, igual es un poquito exagerado, pero bueno, de la mayor parte, yo creo que ahora no me viene a la cabeza ninguna obra que no sea así, la concentración de purpurina es superior a la de alizarina. Entonces, alguna explicación debemos darle a eso cuando el patrón que hemos generado nosotros con una receta más o menos convencional, la situación es contraria. Y eso, por supuesto, que va a intervenir, porque si tiene más purpurina y alizarina tiene muy poco, y yo tengo muy poca cantidad de muestra, cuando estoy haciendo mi análisis de cromatografía líquida, puede que solamente esté detectando la purpurina. Claro. Y no la alizarina. Con lo cual tengo certeza, tengo que estar muy segura de que la muestra es original y que no estoy en presencia de nada, de ningún otro material, a lo mejor sintético, de un posible retoque. Estar muy seguro que lo que está analizando uno es material bueno, o sea, material original. Entonces, por supuesto que influye, como influye si se añade la lumbre disuelto o en polvo, si se calienta más o menos, si se echa más deprisa o más despacio, porque la formación del sustrato, de lo que es el pigmento en sí, pues va a ser diferente, va a ser más claro, más oscuro, un cierto tono a lo mejor más diferente, por supuesto que influye. No sé si he contestado a tu pregunta, Stefano. Sí. Bien. No hay más preguntas por parte de los asistentes. A ver, hay un comentario de Susana. Dice, con extracción en frío a solución de alumbre se obtienen lacas de granza rosas rías en púrpura. Ricas en purpurina. Eso es. Sí. Perdón, dice, sí, que no lo estaba leyendo bien. Claro. Pues bueno, eso es el comentario que hace Susana. Susana, claro, ella no puede participar hablando, ¿no? Claro, no puede. No puede. Bueno, pues... Rocío, hay otra pregunta para Lola acerca de la terminología. ¿Dónde? En preguntas. Ah, ya, perdón. Es que es... sí, efectivamente. Para Lola es acerca de la terminología, se llama carmín fino o laca de borra o lácar, a la laca de granza también o tan solo a la laca de kermes y cochinilla. Muchas gracias. Dice, ¿entiendes? Dice, si se llama carmín fino o laca de borra o lácar, a la laca de granza o también a la laca de granza también o tan solo a la laca de kermes y cochinilla. Claro. Es un poco la cita que aparece en las ordenanzas de Córdoba, ¿no, Rocío? Carmín de borra, carmín fino de borra, sin que en ello, o lacar, dice, sin que en ello entre ningún Brasil, creo recordar. Sí. Entonces, carmín de borra o lacar, pues a lo mejor ahí en ese caso se está refiriendo a la laca de la querria laca. Sí. Hacer un tema, o sea, un tratado las ordenanzas muy tempranas, ¿no? Claro. No sabemos a cuál se refiere. No sabemos. Eso del término lacar, esto también lo recoge el vocabulario ese de Camerana, ¿no? Igual Camerana, de vocabulario medieval ese. Del comercio medieval. Y eso de laca de borra o lacar. Y
Y bueno, laca de borra es laca de tundiduras. Eso. Y lacar, esa es la palabra más extraña, no aparece mucho, no la hemos visto muchas, como decía antes. Pero bueno, ya en la Edad Media también la palabra italiana laca, o sea, que puede ser o una palabra por influencia de Italia, el mundo comercial estaba en constante contacto. Bueno, de hecho, Sevilla era... en la Edad Media, Estefano, tú lo sabes mejor, era un centro de comercio de kermes, porque España era uno de los grandes productores de kermes, Sí, sí. aunque no era productor de lacas, en principio, vamos, no a gran escala como Italia, pero también se producirían. Pero lo que sí era un producto, ¿cómo se dice? Un productor de kermes, de los más... Desde la época árabe. Están los documentos comerciales que están ahora Claro. mismo en Yesa, por ejemplo, en Cairo, y se ve las relaciones comerciales entre Claro. Al-Ándalus, el mundo árabe, y Sí. Kermes es de los productos que exporta más a España. exporta. Sí. Y Sevilla era un centro ya en la Baja Edad Media de intercambio comercial. Es decir, había italianos, genoveses allí que están ya instalados allí para hacer sus intercambios comerciales. Entonces, claro, esa influencia de términos también está muy en relación con la gente viajera, ¿no? Que se movía de unos centros a otros. Para el estudio de la tecnología artística tenemos un gran problema, que hay muchísima documentación árabe y judía, pero no tenemos acceso a ella porque no está traducida. Exacto. Lo tengo que decir. Es decir, el término, por ejemplo, el albayalde, que es hispano-árabe. Yo encuentro la referencia en textos árabes, pero están escritos en árabe del siglo X. Época muy temprana para una receta, para producir los demás aquí española. No he conseguido todavía traducirla. Sí, es verdad. Porque el árabe es complicado, no es como el latín. No es lo mismo un árabe del siglo X y un árabe que se hablaba en el siglo XIV. Y claro, tienes que despertar el interés a otros filólogos arabistas que les interese el tema de la tecnología artística, que traduzcan y trabajen estos textos. Ahí tenemos un muro y una enorme laguna, desde luego, en nuestras tradiciones. Y en cuanto a técnicas pictóricas, pues está claro, porque muchos de los nombres de los pigmentos son árabes, son de tradición árabe, albayalde, lazarcón, muchos. Y el propio carmín, el que sea tan popular en España desde muy antiguo, puede que sea por influencia árabe, ¿no? No es el término árabe, ¿cuál es? ¿Cómo es? Carmín. Ahora no me acuerdo. Bueno, el carmín es... aunque viene de lo... Puede venir del latín, del carum minimum, es decir, el minimum caro, pero... Pero lo adoptan los árabes también. Sí, lo adoptas, claro. Y también está el kermes, es kirmis en árabe, que también dice que también termina en carmín. Sí. Es decir, entre el kirmis, carmín, pues... Eso, kirmis, eso me refería, sí. Es decir, que ahí hay unos puentes que realmente sí, difíciles que nos dejan muchos espacios desconocidos. A ver si se me pasa alguna pregunta. Yo creo que no, ya están todas. Bueno, hay una de Rubí. La cochinilla también se utilizó extrayéndola del textil o directamente de la fuente. Sí, claro. La cochinilla también se utilizó extrayéndola del textil o directamente de la fuente. Bueno, pues de las dos maneras, ¿no? Hemos estado viendo, sí. Y luego dice, os recomiendo contactar con Elena de Felipe. Yo acabo de notar el comentario porque sí, a mí personalmente sí que me interesa. Sí. Muchas gracias, Teresa, por el comentario. Teresa, sí. Pues muy bien. Sí. Y veo un comentario de una persona que va sobre exportación de la grana sobre el Delta 2. Que es el Delta 2 es el pecio que he puesto yo unas imágenes, ese que está ahí en la costa de Cádiz, ¿no? Y que se ha estado investigando. Bueno, pues sí, le pondré ahora mi correo electrónico por si a alguien le interesa, lo pongo aquí en el chat.